UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Roberto Holguín y damos comienzo a un nuevo capítulo de Derechos Humanos sin Fronteras por las pantallas de UCB Televisión. Hoy tenemos a una tremenda invitada. Tiene un currículum extenso y por supuesto estamos hablando de una abogada de Derechos Humanos, directora jurídica de Derechos Humanos sin Fronteras, maestría en Gobierno y Desarrollo en Entidades Territoriales, experta en Derecho Administrativo y especialista en Derechos Humanos. Participó también en la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas y panelista en la Radio Universidad de Chile y UCB Televisión también. Hablamos, por supuesto, de la señorita Erika Patricia Botero Vargas. ¿Cómo estás, Erika? Muy encantado muy bien, de tenerte acá. Muchas gracias por este espacio para seguir conversando sobre derechos humanos sin fronteras. Erika, hoy vamos a entrar así como al área chica, como dicen en el deporte, pero acá nosotros hacemos algo más extenso que son los derechos humanos. Usted como abogada jurídica y directora, por supuesto, de derechos humanos, tiene claro que en estos tiempos un poco difíciles que son la pandemia, han sido afectados los derechos humanos no solamente en Chile desde un punto de vista, sino que también en las regiones y en el mundo entero, ¿verdad? Sí, es cierto. Los derechos humanos, pues ya hay un amplio, digamos, acervo de estudios que demuestran que la vulneración de los derechos humanos se intensificó con la pandemia. Y esto no fue solo en América Latina, solo en Chile, solo en Colombia, sino que se puede decir que es un fenómeno global y que pues podemos abordar o adentrarnos un poco más adelante sobre este tema. Sí, ¿y por qué te lo consulto? Porque obviamente usted nos puede sacar la duda, y en realidad para el público que nos está viendo, sobre las generaciones de los derechos humanos, la primera, la segunda y la tercera. Entonces, ¿cuál es la característica puntual de cada una de ellas? Para que la gente lo entienda y el por qué venía la pregunta. Mira, qué bueno que podemos conversar de esto porque en general el tema de los derechos humanos en América Latina es bastante desconocido. Hay mucha confusión y abuso del término de los derechos humanos. Entonces, es importante para poder defender y garantizar los derechos humanos, empezar a conocerlos, empezar a hablar al respecto. Una de las características de los, digamos, de los derechos humanos es que son indivisibles e interdependientes. Entonces, no podemos hablar de derechos humanos de segunda o tercera generación cuando no tenemos una garantía plena de, por ejemplo, el derecho a la vida. Entonces, los derechos humanos de primera generación son esos derechos, pues, básicamente, que hablan del individuo, ¿sí? Los derechos humanos de segunda generación fueron derechos humanos que se fueron ganando a partir de las luchas sociales, digamos, del incremento de estudios al respecto, de necesidades básicas satisfechas. Entonces, en esa medida, vamos como escalando un poquito en ese espectro de derechos humanos, ya que no es un tema estático. Los derechos humanos responden a las realidades humanas, a tal punto que hoy se está hablando, ya se empezó a hablar de los derechos humanos de la cuarta generación, que tienen que ver con todo este tema de las tecnologías, a lo que hoy estamos enfrentándonos. Entonces, es muy importante entender que todo este universo de los derechos humanos está interconectado y que no podemos hablar o separar derechos, sino que se defienden de manera integral. ¿Sí? Para garantizar los derechos humanos es necesario defenderlos y entenderlos en su integralidad. En una conversación y un análisis que estuvimos haciendo, están como, sabemos que lo acaba de decir, que están correlacionados, pero al separar lo que son las primeras generaciones, ¿cuáles son las de primera generación? ¿Cuáles son los derechos humanos de primera generación? Para que la gente también lo entienda. Porque claro, tú lo acabas de comentar, está la visión de los derechos humanos, creo que está muy acotado a ciertos puntos.
Entonces, pero Exacto. no en el contexto general. Entonces, ¿cuáles son los derechos humanos de primera generación? Mira, los Usted de que es la primera experta. generación, los de primera generación tienen que ver con derechos individuales y corresponden a esos derechos civiles y políticos, ¿sí? Todo esto se deriva y vienen desarrollándose desde todo el tema del proceso de Revolución Francesa, todo esto e impone al Estado obligación de respetar ciertos derechos de los ciudadanos como la vida, la igualdad ante la ley, prohibir la tortura y ciertas libertades. Yo podría definir que básicamente los derechos de primera generación tienen mucho que ver con la vida y la libertad, ¿sí? Los de Ajá. segunda generación ya vienen o tienen que ver con derechos a la igualdad, los derechos económicos, sociales, culturales. Tiene que ver ya como con la relación del Estado y el ciudadano en lo que tiene que ver con acceso a oportunidades, a servicios públicos, ¿sí? Entonces aquí la obligación del Estado es distinta porque es una obligación de hacer, ¿sí? De garantizar estos servicios o la posibilidad de acceder a esto. Y los de tercera generación son colectivos y también tienen que ver con la evolución que ha tenido la humanidad, la amenaza al planeta, el cambio climático, todo esto. Entonces estos de tercera generación tienen como eje la solidaridad y vernos como planeta, como un colectivo, digamos que tiene consecuencias para la pervivencia de la especie. Ahí vienen derechos como a la paz, ¿sí? Entonces, todo este desarrollo es el paquete general de derechos humanos que, bien lo dices tú, muchos estados o muchas organizaciones defensoras de derechos humanos se enfocan en alguno de estos aspectos y se les olvida que todo esto es una integralidad. Entonces es muy importante tu observación. Mira, sabemos que esto de los derechos humanos se suscribió hace como 70 años, por ahí por el año 1948. Y si mal no recuerdo, como por ahí en diciembre del año 48. Se sabe que algunos países velan por el cumplimiento de esta, pero también desgraciadamente y por influencia externa, estas dejan de ser prioridad para algunos estados. ¿Qué me dice de aquello? Pues mira, yo creo que el gran triunfo del tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos es que justamente se volvieran universales, a tal punto que todos los estados, sin excepción, tienen ratificados por lo menos uno de los tratados básicos de derechos humanos y por lo menos uno de los 9 protocolos opcionales. Es decir, de una u otra manera, el alcance de estos instrumentos jurídicos de derechos humanos ha llegado en mayor o menor medida a todos los estados, ¿sí? Y el reto es, obviamente, o el desafío es que cada vez se puedan defender aún más la integralidad de los derechos humanos, pero creo que sí fue un gran logro como la universalidad del reconocimiento de estos derechos. Hoy en día usted es la directora jurídica de una ONG que se llama Derechos Humanos Sin Fronteras. Eh, ¿Nos puedes hablar de ello? Claro, mira, yo vengo trabajando en el tema de derechos humanos en Colombia como analista, digamos, de realidades políticas y jurídicas en varios países y en Chile, eh, donde hay una gran organización y movilización ciudadana y una necesidad de defensa y protección de derechos humanos y un gran interés de la ciudadanía por estos temas. eh, Venía gestándose esta idea de derechos humanos sin fronteras que viene desde Argentina, esto es una iniciativa de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de varios países, en especial en Argentina, las abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Ellas piden hacer un capítulo en Chile donde pudiese existir una organización neutral, una organización que pudiera tener libertad y defender los derechos humanos sin importar
la afiliación política de las personas, su origen étnico, económico, ya que muchas veces la defensa de derechos humanos responde, como la mayoría de las cosas, a intereses, ¿sí? Entonces la idea es con esta organización tratar de defenderlos obedeciendo al interés de su protección en sí mismo, tratar de que se permee lo menos posible por intereses económicos o políticos o de algún otro tipo. Entonces yo creo que ese es el gran plus de Derechos Humanos Sin Fronteras y es la defensa universal de los derechos humanos sin importar digamos, la orilla política o étnica o religiosa en que se encuentren las personas y organizaciones. Sí, bueno, también tuviste una súper destacada participación en la cuarta comisión de las Naciones Unidas. ¿Nos podrías dar a conocer esa tremenda participación? Porque obviamente para nosotros también es un orgullo que lo hagas, de hecho. Pues bueno, muchas gracias por pensar eso, pero pues eso hace parte del trabajo y, digamos, muchas personas en el mundo y chilenas han gestado, eh, digamos, su lucha y organizarse para estas causas. O sea, no he sido yo, sino que yo de alguna manera participé y ayudo a muchas personas que ya vienen trabajando y que preceden el camino, pero pues tuvimos representación allá participando, pues porque Derechos Humanos Sin Fronteras no tiene fronteras. Entonces nosotros tenemos una cercanía con el pueblo saharaui en África, un grupo étnico que pues, tiene todas las dificultades del mundo por estar en medio digamos, de un conflicto surgido a partir de la descolonización y nosotros pues luchamos por darles voz y por acompañarlos en este proceso para que sea, digamos, con garantía a los derechos. Yo en especial, pues, digamos, tengo gran sensibilidad porque yo vengo de Colombia, un país en guerra, un país donde el conflicto ha marcado su historia, donde hay una institucionalidad bastante grande e interesante con el tema de víctimas y he tenido la oportunidad de trabajar bastante el tema étnico, que es un tema que a mí pues me mueve el corazón, ¿sí? Entonces, pues esto ha sido digamos, una gran oportunidad de trascender fronteras y de que nuestra organización tenga presencia, no solo en Chile, sino que pues actúa y acompaña causas en este momento en 3 continentes. Y eso es pues un gran orgullo pues poder ayudar a todas las personas que sea posible. Pero tú, en este caso de la cuarta comisión de la ONU, tú estabas como peticionaria. Claro, ¿Qué es? claro. ¿Qué es en realidad? Pues que nosotros vamos y le pedimos al organismo, pues hay ciertas demandas, hacemos llamados frente a temas a los países que tienen asiento en Naciones Unidas y llamamos la atención sobre diversos temas, ¿sí? Sobre temas que es necesario alzar la voz, que es necesario contarle al mundo cosas que están pasando, que es necesario pedirle a estas instancias transnacionales o supranacionales eh, que actúen frente a diferentes temas. Y nosotros en este caso, pues hablamos sobre el tema del Sahara y del conflicto en el Sahara. Pero Ah, digamos nuestras actuaciones en Derechos Humanos Sin Fronteras pues van mucho más allá. Nosotros en Chile tenemos un trabajo bastante fuerte con las organizaciones sociales. En Colombia trabajamos, digamos, el tema de víctimas, divulgando y difundiendo todo el tema de defensa de derechos humanos, haciendo informes. Hace poco hubo una delegación que estuvo en Venezuela en una misión de verificación en un país, digamos, tan complejo para el tema de la información como es Venezuela, entonces se hizo presencia para ir a mirar y dar voz sobre lo que se lograba ver allá.
En Argentina también hemos estado trabajando de la mano con las abuelas de Plaza de Mayo y todo esto. Entonces es una labor continuada digamos sin fronteras. Y en este caso fue donde conoció a Alonso Tobón, que nuestro entrevistado de la semana pasada. No, Alonso es una persona con la que yo trabajé en Colombia. Alonso es un ícono en la defensa de derechos humanos en Colombia, en especial el tema étnico, y tuve la fortuna de haber trabajado con él, de haber aprendido de él, y pues eso pues ha fortalecido redes y sensibilidades frente a los temas que a uno lo mueven, porque pues yo creo que cuando uno se dedica a la defensa de los derechos humanos, pues le tiene que doler el mundo. Entonces, en eso estamos. Y en la Constitución de los Derechos Humanos sin Frontera, acá en Chile, hay una actividad. Lo vamos a dejar para ahora, lo conversamos un poquitito, porque es para septiembre. Ok, ¿Verdad? claro, podemos, no, mira, es muy interesante porque la idea que nosotros tenemos con Derechos Humanos Sin Fronteras es que sea una organización plural, es decir, que tenga actores de todo tipo, que tenga actores y organizaciones sociales de diversas posturas, ¿sí? Lo que queremos es justamente que pueda debatirse a partir de la pluralidad. Y por esto en la Constitución de Derechos Humanos Sin Fronteras queremos que sea con la participación de todas estas organizaciones que hacen parte de nuestra plataforma en diferentes países. Y este evento va a ser eso, va a ser un evento de Constitución de Derechos Humanos Sin Fronteras donde se pueda divulgar y fortalecer esta red de plataformas sociales en América y Europa y África. Un espacio para hablar de derechos humanos, un espacio para compartir experiencias y sobre todo para que esta organización sea legítima, que sea a partir de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. Entonces, ese evento se va a realizar en septiembre. Sí, eso se va a hacer, estamos hablando del 8, 9 y 10 de septiembre acá en Chile. Pero a mí me gustaría que nos dijera, porque muchas veces acá en Chile se ha hablado del tema de la migración y derechos humanos como uno solo. Eh, Mucha gente dice que la migración no es un derecho humano, pero otras personas dicen que sí lo es. Pero en base a acá, perdón, en base a qué lo que podríamos hablar. Eh, Mira, la migración ha existido desde que la humanidad existe. De Así hecho, es. el haber evolucionado, ¿sí? Se da a partir de que la especie necesita migrar, necesita buscar recursos, el conocimiento, la ciencia, el comercio, se ha dado a partir de la posibilidad de migrar. Entonces, migrar es inherente a la especie humana, o sea, es imposible que tuviéramos sociedades, es imposible que tuviéramos ciencia, es imposible la evolución sin migración. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener claro es que el ser humano ha migrado siempre, siempre, y es inherente a la humanidad. Es un fenómeno que no es un fenómeno actual, que es un fenómeno de siempre, siempre hemos migrado, siempre en las sociedades, siempre en la historia hemos tenido, digamos que la migración eh, como, como algo normal de las, digamos, de las sociedades. Lo que pasa es que el fenómeno ahorita es diferente porque pues tenemos muchos más medios de comunicación, de interconexión, es mucho más rápida, medios de transporte muchos más rápidos y pues obviamente la institucionalidad, incluso el reconocimiento de derechos pues está en otra etapa de la humanidad. Y los países con esta velocidad muchas veces no estamos preparados para recibir a las personas que migran, en especial en el continente,
que está desbordado y está desbordado por diferentes temas. Entonces aquí hay que mirarlo desde dos perspectivas, desde la perspectiva del país expulsor, desde el país que de una u otra manera no cumple la responsabilidad con sus ciudadanos de darles seguridad, de darles garantías económicas, de darles garantías de protección a su vida, por ejemplo, y desde la perspectiva del país receptor, porque los países tienen que afrontar unos desafíos en donde lo que se ha logrado, donde su economía, donde su cultura y todo, pues no está preparado para la recepción de tantas personas de una manera tan rápida. La integración a las nuevas sociedades no se da de una manera organizada, entonces eso pues crea desequilibrio, crea fenómenos sociales, crea malestares, entonces todo esto yo creo que pues que hay que tratarlo, pero básicamente yo creo que de aquí yo rescato dos cosas. Una, que no olvidemos que el tema de la migración es inherente a la humanidad. Y dos, que el fenómeno hay que mirarlo desde dos posturas. La responsabilidad de los países que expulsan a sus ciudadanos por cualquiera que sea la razón, y pues de los países que tienen que recibir a esas personas que tienen que emigrar. Yo creo que el abordaje que le estamos dando requiere un poquito más de velocidad, requiere un poquito más de integralidad en su, digamos, en su análisis, ¿sí? Y obviamente, pues esto está creando problemas en los países. O sea, no podemos hacernos los ciegos y los sordos ante un problema que lo tenemos al frente nuestro y que genera dramas humanos de la gente que migra, niños muertos, niños sin posibilidad de futuro, países en crisis porque pues no está la infraestructura administrativa, política y económica para recibir de manera adecuada este fenómeno. Una sociedad y una ciudadanía que no estaba preparada, no está formada ni informada para asumir este fenómeno migratorio. Entonces yo creo que es un tema que debe estar en prioridad en las agendas de los países. Colombia, por ejemplo, es el segundo país del mundo que en este momento está recibiendo más migración, pero también es el país que expulsa y también es el país, uno de los países que está en el top de más migración o desplazamiento interno. Entonces esto es un fenómeno que de verdad yo creo que es uno de los temas prioritarios en los países y que hay que abordarlo de manera integral. Esto no se puede abordar de manera individual por cada país, sino que hay que hacer esfuerzos conjuntos para poder darle una buena resolución, digamos, a este tema. Sí, recordemos que los pueblos originarios, ya sea de Chile, ya sea de Colombia, México, que, bueno, todos eran nómades. Y en ese sentido, nos podemos decir que esa actividad de ser nómade es ser migrante, porque van migrando de un lado hacia otro, en realidad, en el contexto básico de la palabra. Sí, o sea, y no solo los pueblos originarios, toda la humanidad y toda la sociedad y todas las sociedades han tenido que ver o han sido, digamos, de alguna manera influenciadas por los fenómenos migratorios. Entonces yo creo que eso no podemos dejarlo de lado a la hora del análisis y la comprensión de esto que está pasando hoy. Objetivos y futuro del trabajo de lo que es Derechos Humanos Sin Fronteras. Bueno, sí, pues nosotros pensamos fortalecer el trabajo de base con las organizaciones defensoras de derechos humanos en América Latina, Europa y África, y pues para eso estamos teniendo pues las actividades donde podamos hacer redes que permitan apoyar esta labor de defensa, de divulgación y de defensa de los derechos humanos. También pues lograr posicionar estas plataformas
que hay en los países y poderles, digamos, brindar nuestro espacio para darles voz a quienes no tienen voz y poder seguir ganando espacios como una organización defensora de derechos humanos imparcial y universal. Mira, estaba leyendo algunas notas suyas y hablaba sobre el compromiso que han tenido con los derechos humanos en el Sahara, en España, con coordinación también con el gobierno de España. ¿Sí? No, pues no, hemos acompañado acciones y organizaciones en pro de la defensa de derechos humanos. Nosotros acompañamos, por ejemplo, a una organización de los saharauis que están en pro de la garantía y la defensa de los derechos humanos. Ellos, por ejemplo, en cabeza de una de estas organizaciones se han denunciado ante tribunales europeos, en especial en España, personas por crímenes, digamos, de lesa humanidad y todo esto. Entonces nosotros hemos acompañado como estos procesos en el tema de divulgación, de acompañamiento y todo lo que tiene que ver pues con defensa y garantía de derechos humanos, pero básicamente en ese caso puntual ha sido acompañamiento, pero las denuncias, por ejemplo, en tribunales internacionales y todo esto las hemos acompañado, pero también, como te digo, en articulación con otras organizaciones defensoras de derechos humanos. Sí, pero y entonces, en base a lo que tú estás comentando, ¿cuáles son las obligaciones de los estados en el ámbito de los derechos humanos? Mira, hay algo bien interesante. A veces en el imaginario está que la obligación de la protección y garantía de derechos humanos es solo de los estados. Pero a mí me parece muy, muy, muy importante recalcar que yo creo que es mixta, es entre Estado y sociedad. Yo creo que como sociedad tenemos obligaciones frente a la garantía y protección y defensa de los derechos humanos y hay que empezar o seguir empoderándonos. Pues no en vano, gran parte de los avances que se han dado en los países frente a la defensa de los derechos humanos es a partir de las iniciativas y del empoderamiento de la ciudadanía y de las sociedades en este tema. Sin embargo, los estados, pues obviamente tienen la carga más grande frente al tema de la protección de los derechos humanos y vienen como en tres categorías. Una yo la llamaría de hacer, otra de no hacer y otra de cumplir. Entonces, la primera obligación es la obligación que tienen los estados de respetar los derechos humanos. Es decir, los estados en teoría no pueden interferir en el goce que las personas hagan de los derechos humanos. Entonces, la primera obligación de los estados es respetar, no hacer, no interferir. Es una obligación de no hacer, de abstenerse, de actuar de forma contraria a los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, primera obligación de los estados, respetar, no interferir en el goce efectivo, en el goce amplio de los derechos humanos. La segunda obligación de los estados es proteger, ¿sí? Los estados tienen que actuar, tienen que adecuar su normatividad, su aparato administrativo, su aparato jurídico, militar, lo que sea necesario para proteger y garantizar los derechos humanos. Y la tercera medida que yo quisiera extenderme ahí un poco es la de cumplir. ¿Cumplir qué? Sus obligaciones frente al tema de derechos humanos. Recordemos que, como veníamos hablando antes, los estados ratifican, de acuerdo a su normatividad interna, instrumentos jurídicos que se obligan a cumplir. Entonces, esa tercera obligación jurídica de cumplir a lo que se comprometen frente al tema de los derechos humanos, los obliga a hacer y a diseñar medidas positivas o medidas afirmativas para facilitar ese disfrute de los derechos humanos sin discriminación. Y aquí, digamos, entramos a un tema
que a veces se nos queda de lado, que no es solo hacer, sino hacerlo de manera especial y diferente para que todos logren acceder a los derechos humanos. Entonces aquí entra el tema de género, el tema de edad, el tema étnico, a tomar, digamos, relevancia en esta garantía de derechos humanos. Sí, pero también, mira, acá tú lo estabas comentando y no puedo dejar de consultar lo siguiente. Claro, los estados tienen que proteger a la sociedad, pero también hablamos hace poco rato atrás sobre la migración. Entonces, cuando hay una migración que está desatada, por lo menos yo me voy solamente en el caso de Chile, que hay muchos pasos que no son lo normal. Ha entrado en tema de pandemia mucha gente por pasos no habilitados y en forma clandestina. Entonces, claro, y el Estado tiene que proteger a la sociedad de esa migración desatada que no cumplió su rol, ¿verdad? Pero también lo que tú estabas comentando, que la migración también es parte de lo que es los derechos humanos. Entonces, yo creo que la gente, y yo me puedo hacer parte de la duda que queda, ¿cuál es lo que se podría hacer en ese sentido? Tanto el Estado para proteger a la sociedad y también proteger al migrante que viene en forma regular, por supuesto, no irregular. Mira, yo pienso que primero no se nos puede olvidar que los países, los estados son soberanos, ¿sí? Y que hay que respetar la normatividad de los países. Chile en este caso tiene una normatividad que todos debemos respetar, y más aún el migrante, o sea, no podemos desconocer esa institucionalidad y el respeto a la normatividad jurídica y a la soberanía de los países. Es decir, yo no puedo entrar a una casa sin que me inviten o de manera forzosa, ¿sí? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo muy claro porque a veces hay una línea muy difusa y pensamos que con la consigna de los derechos humanos podemos transgredir todo y no es cierto. Pero también muy es cierto. muy delgada esa línea que obviamente llama a la confusión. Pero también es cierto que los países, tanto como lo decía antes, los expulsores como los receptores, a mi modo de ver, deberían adecuarse de manera oportuna a este fenómeno. Es decir, la institucionalidad de los países receptores debe responder al fenómeno que es una realidad. Entonces debe tomar las acciones para defender su soberanía, obviamente con los límites, ¿sí?, de los derechos humanos, o sea, actuar sin uso desmedido de la fuerza, respetando la vida, pero obviamente las dos cosas se concilian, ¿sí? No es una cosa, no desdibuja la otra, por el contrario, se armonizan, pero yo creo que hay que actuar de manera oportuna, todo el aparato institucional, responder de manera adecuada, pero no es solo una responsabilidad del país que recibe, también del país que expulsa, de los países fronterizos que permiten esos pasos, etcétera. Entonces, por eso yo decía que esto tiene que ser una estrategia conjunta, porque somos, en este caso, digamos, de Sudamérica o de América Latina, tenemos que trabajar de manera conjunta, porque de manera conjunta podemos garantizar los derechos de la población migrante, pero también salvaguardar no solo la soberanía de los países, sino sus economías, su orden público y todo este tipo de cosas que digamos, son inherentes a este fenómeno de la migración. Tú, que has tenido una visión un poco más extensa de lo que ha sucedido, por lo menos en lo que es América Latina, y te digo América porque obviamente también Estados Unidos, Canadá, México, también son parte de América. ¿Tú ves algunas falencias que se podrían mejorar? Yo pienso, por ejemplo, que los trámites
todo el tema administrativo para la migración podría mejorarse. Yo me devolvería un poco, mira, hay países que han logrado a partir de la migración una gran riqueza, ¿sí? Y lo han tomado como un gran potencial, ¿sí? Han tomado lo mejor de la migración y han capitalizado eso para ser quienes son. Estados Unidos no hubiese logrado ser la gran potencia mundial si no hubiese sido por capitalizar esa migración. Pero para capitalizar esa migración hay que tener un orden, una institucionalidad que responda rápidamente, que logre, por ejemplo, capitalizar esos profesionales que vienen, esa gente que ya está educada o esas personas que tienen conocimientos específicos que podrían enriquecer al país receptor. Pero eso implica toda una organización administrativa e institucional del país que recibe para que se otorguen rápido los trámites, para que las personas que no cumplen con los requisitos internos del país sean deportadas o expulsadas, ¿sí? Para que las personas que cometan delitos pues también se sometan a la normatividad de cada país. Pero todo esto requiere unos desafíos que tienen que ver también con la estructura interna de los países y la velocidad de respuesta a estas, digamos, a estas situaciones. Pero yo creo que la migración puede enriquecer a los países, puede mejorar y puede capitalizar, digamos, todos estos cerebros, todas estas habilidades que están saliendo de los países, pues pueden también enriquecer a los países, pero de no hacerse, pues también generan unas problemáticas que las estamos viviendo en la actualidad. Entonces, yo creo que es un desafío de doble vía, es un desafío para los países que reciben como por los países expulsores y que también, repito, tiene que ser una estrategia conjunta de la región, porque no podemos hacerle frente a esto de manera atomizada. Yo creo que aquí los esfuerzos tienen que ser conjuntos. Sí, bueno, como ejemplo hay varios, tú lo acabas de nombrar, tenemos Estados Unidos, podemos decir que Canadá también, Australia y por supuesto Suiza, un país donde tuve el honor de conocer y por supuesto vivir un tiempo allí, que han hecho de la migración algo sumamente importante como país y también para la región. Pero volviendo acá a Chile, tú has tenido la oportunidad de visualizar y ver algunas falencias desde tu punto de vista. No lo digo a modo de crítica, sino que a modo de que algo siempre se puede mejorar. Siempre en la vida hay cosas que se pueden mejorar. Acá en Chile, en el tema de derechos humanos, ¿qué falta? Mira, yo creo que hay que empezar por un tema importante recalcarlo, pues que la responsabilidad no es solo chilena, digamos, mi país ha sido un país expulsor de personas por no hacerse cargo digamos, de garantizar justamente los derechos humanos allá, y mucha gente ha tenido que huir por su vida, por la vida de sus hijos, porque han masacrado a su familia ante los ojos de sus hijos, o porque simplemente se mueren de hambre, o porque el narcotráfico, la guerra, el Estado no ha sido capaz de recuperar el control. Ni hablar de Venezuela. Entonces, primero que todo es digamos, responsabilizar a cada cual en lo que le toca. En el caso de Chile, yo pienso que podría mejorarse un poco la velocidad de los trámites administrativos para que el migrante que cumpla los requisitos del Estado chileno pueda aportarle a la sociedad de manera rápida, pueda pagar impuestos rápido, pueda tener su visa y trabajar de manera adecuada y prontamente, pueda responderle al Estado chileno de manera oportuna, ¿sí? Yo creo que administrativamente hay cosas que se pueden mejorar, pero recordar siempre que la responsabilidad también es del país expulsor. Y creo que también podría hacerse un tema de conocimiento y sensibilización, tanto para el migrante que sepa cómo integrarse mejor a la sociedad chilena, cómo respetar
un poco más todo el tema de la sociedad chilena y también a la sociedad chilena a sensibilizar un poco con el tema de la migración para evitar temas de xenofobia, pues que finalmente cuando se arraigan en una sociedad perdemos todos. Entonces creo que eso podría ser desde mi perspectiva y mi visión. Sí, bueno, acá en Chile hace muchos años, estoy hablando por ahí del año 90, un poco más, años 2000, se perdió en la malla curricular estudiantil la educación cívica. Y por supuesto allí se hablaba, y yo tuve el honor en ese tiempo de estudiar cuando estudiaba en enseñanza media, nosotros teníamos educación cívica. Y es por ello que divulgar lo que son los derechos de las personas, los derechos humanos también, es sumamente importante para la sociedad. ¿Estás de acuerdo de eso? Volver, Mira, por decir de esta forma. estoy muy de acuerdo. Yo creo que esto no es un tema solo de Chile, sino que se ha extendido por varios países de América Latina. Y en las mediciones que se hace, eso como dicen, cobrado factura. Se ha empezado a notar las consecuencias de eso y de la historia. Fíjate tú que cuando sacan historia, digamos, de la intensidad horaria que se requiere y con la profundidad que se requiere, por ahí dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces yo creo que hay una necesidad urgente, no solo en Chile, de retomar y reforzar este tipo de conocimiento de formación cívica y ciudadana, y también el tema de historia. Yo pienso que la historia es fundamental para lograr entender fenómenos, para interpretar el tema de las políticas públicas de manera adecuada, para no repetir los mismos errores, por ejemplo. Eh, yo creo que es fundamental y eso sería y haría un bien grandísimo, pero no es un mal que tiene solo Chile. Hay varios países, en especial en América Latina, que es lo que yo más conozco, que tenemos este problema y que hoy en día pues está viendo la consecuencia de haber tomado esta decisión. Entonces tenemos unas generaciones o una sociedad hiperinformada, porque ahorita tenemos muchísimo más acceso a la información, pero que con muchísimo más desconocimiento de los temas estructurales. Entonces yo creo que eso es una doble amenaza, porque yo creo que las sociedades no están preparadas para este bombardeo de información, el fenómeno de las fake news, de qué hacer con tanta información que no sabemos si es falsa. De hecho, ese es uno de los desafíos de los países, de la política, de las sociedades hoy en día. Entonces yo creo que hay que hacerle frente a esta nueva realidad, que es no solo la falta de conocimiento, sino el exceso de información y la rapidez de la información. Sí, bueno, de hecho, una de los trabajos que está haciendo Derechos Humanos Sin Fronteras como organización es esto, difundir, y bueno, y tenemos el agrado de que fuimos acogidos por UCB Televisión para conocer este tipo de actividades, este tipo de temas que son candentes, son importantes y sin duda algo importante para Derechos Humanos Sin Fronteras. ¿Sí? Sí, qué bueno que lo mencionas, pero uno de los objetivos digamos, de nuestra organización es la difusión del tema y divulgación del tema de derechos humanos. Entonces, este espacio también se hizo para conocer eh, en otros países y en Chile, ¿qué está pasando con el tema de los derechos humanos? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Cuáles son las alertas que como sociedad chilena tenemos que tomar de situaciones que se han venido dando en otros países? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos evitar? Yo creo que estos espacios de conversación, porque somos un solo planeta y lo que pasa en un lado impacta en otro y en un mundo globalizado como el que tenemos ahora, globalizado económicamente, medioambientalmente, o sea, ya la época en que pensábamos que éramos países soberanos en los que podíamos hacer
cualquier cosa, yo creo que eso ya obviamente la pandemia nos demostró que que no es posible. Todos estamos conectados y lo que pasa en un lado impacta en otro, sea económicamente, Repercute. sea en el tema de la migración, incluso el cambio climático. Eh, un país que dé mal manejo a sus recursos naturales genera pobreza y genera migración y genera inestabilidad política, inestabilidad en el tema de seguridad. Entonces, yo creo que hay que abordar estos temas desde un abordaje integral, porque no estamos solos en el mundo y lo que pasa en un lado le pega o le impacta al otro. Entonces, este espacio también es para conversar sobre lo que está pasando, para aprender, para desaprender, para ver alertas, para contarle al mundo lo que Chile tiene que contar de su historia, de lo que los otros países pueden aprender de Chile, de lo que Chile puede aprender, puede ver, puede debatir, es dar espacios para también para debatir y analizar, y más en el contexto de hoy, que es un contexto de cambios. Entonces yo creo que un espacio como este es sumamente valioso e importante para la defensa y garantía de los derechos humanos, porque los derechos humanos tienen, digamos, muchas formas de defensa y de lucha. Algunas organizaciones y personas lo hacen a través de las vías jurídicas, de demandas ante tribunales nacionales, internacionales. Otras organizaciones se encargan de hacer informes, seguimiento, investigación a las violaciones de derechos humanos. Otras se encargan de difundir y de divulgar el tema de derechos humanos, de que haya conocimiento sobre el tema de derechos humanos. Y así todos, digamos, tenemos distintas misiones, por decirlo de alguna manera, y distintos roles en la garantía de los derechos humanos, porque es integral y porque son muchísimas las aristas y las perspectivas en las que se requiere para defender los derechos humanos. Entonces, todas las iniciativas son bienvenidas. Tú hablabas al principio del programa sobre las Abuelas de Mayo, que también es una gran institución y que ha permitido también dar pie para muchas cosas a nivel del Cono Sur. ¿Sí? Claro, mira, esta es una organización sumamente respetada, pero sobre todo sumamente valiente, porque atreverse a alzar la voz cuando nadie la ha alzado, abrir camino para otras organizaciones, arriesgar tu vida, arriesgar tu dolor, porque muchas veces este tipo de organizaciones pues implica revivir dolores. Y cada vez que estás contando la historia, cada vez que estás luchando por tu derecho, pero también por el derecho de otros, revive tu dolor. Entonces, antes que nada son valientes e inspiradoras, porque cuando alguien abre camino, pues obviamente muchas otras también se atreven, entendiendo que cada contexto son dramas distintos. También en Colombia hay un movimiento parecido que son las madres de Soacha, que también son unas madres a quienes les desaparecieron sus hijos con ofertas de trabajo y fueron los llamados falsos positivos. También ellas hicieron una lucha incansable por esto, y ahí yo quisiera detenerme en especial en este contexto que tenemos frente al tema de derechos humanos, porque América Latina es uno de los continentes con más violencia y con más violaciones de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, no en vano o no hay que dejar de lado que, por ejemplo, Colombia es el país del mundo donde más matan defensores de derechos humanos en el tema, o líderes sociales en el tema, por ejemplo, de la defensa del medio ambiente y este tipo de cosas. Se repite, por ejemplo, que en el continente estén en el top países donde hay más violaciones a la libertad de prensa, asesinato a periodistas, donde hay censura, ¿sí? Entonces, el continente obviamente requiere muchos esfuerzos, y nosotros pensamos que hay que vincular y unir todos estos esfuerzos de gente valiente, de gente adolorida además, porque son unos dramas humanos que a veces son impensables para unas sociedades más pacíficas. A mí me sorprende
cuando en algún país o con personas de otros países yo cuento experiencias de lo que se vive, por ejemplo, el conflicto colombiano, no les cabe en la cabeza, les parece increíble que la humanidad pueda llegar a tener estos niveles de maldad, por decirlo de alguna manera, y los dramas humanos que se viven. Pero también creo que es importante incluso como política pública para evitar que se reproduzcan modelos criminales, ¿sí? Que en este momento se exportan, ¿sí? Que se exportan de país a país. Entonces yo creo que hasta en eso es útil tener este tipo de conversaciones y de observaciones y de intercambio de experiencias. Rico, de verdad es sumamente satisfactorio escuchar este tipo de conversación, este tipo de temas. Y bueno, tú sabes que acá el tiempo de repente se nos acaba. Erika Patricia, expláyate en un par de minutos lo que quieras decirle, por favor, a la audiencia que te está viendo, te está escuchando muy, muy atentamente. Y así lo vemos en las redes sociales. Bueno, no, pues dar las gracias por esta oportunidad. Que todo el que quiera vincularse con esta iniciativa y esta causa nos puede contactar y puede hacer parte de esta plataforma. Aquí todos los esfuerzos son bienvenidos y yo creo que las soluciones siempre deben ser colectivas y que nos sigan viendo por acá por UCB Televisión. Y bueno, la invitación la acaban de escuchar de voz de Erika Patricia. Síganos. No solamente a Derechos Humanos Sin Fronteras, sino que también capítulo a capítulo, porque cada día estamos para ustedes, para darle a conocer lo que usted necesita saber de derechos humanos. Así que nos volvemos a ver en el próximo capítulo del próximo fin de semana. Que tengan muy buen día. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.